Advertencia. Este vídeo ha sido realizado con la intención de entretener e informar. La información vista aquí es sacada en base a eventos que coinciden con el lore original del juego, y tras una investigación se formulan estos análisis, predicciones o teorías. Si eres nuevo en este mundo de Club Penguin y no quieres spoilearte, no veas este vídeo. Además, lo visto en este vídeo tiene un 50% de probabilidad de ser desconfirmado y un 50% de ser confirmado. Esto se verá en el futuro. Gracias por su atención. No es un misterio que la fiesta medieval podría ser el próximo evento en Club Penguin Journey. Entre las recientes propuestas que se han hecho en su canal de sugerencias en su servidor de Discord con temática medieval, además de esa misteriosa sombra de dragón que aparece cada cierto tiempo en el iceberg. Esto simplemente confirma lo que ya se había teorizado. Sin embargo, quiero profundizar un poco más, analizando y comparando algunas cosas interesantes. Así que bienvenidos al regreso de ¿Qué hay de nuevo en mayo? Es importante tener en cuenta que este sería el primer evento medieval que se celebraría en la isla. Por lo tanto, otro punto a considerar es todas las fiestas medievales que se llevaron a cabo en Club Penguin original. En total, fueron un total de 6 eventos medievales celebrados en diferentes años. De los cuales solo 2 fiestas medievales tienen un lore interesante para indagar. En el año 2012, nos proponen la idea de contar el pasado medieval de la isla. Donde se nos presenta al temible dragón Skorn, que en algún momento dominó la isla infundiendo miedo en los 6 reinos que predominaban en ella hasta que un grupo de pingüinos pertenecientes a estos reinos lucharon contra él con un arma legendaria construida por todos. Y en 2013 se nos propone la idea de que el capitán Rokoper, en alguna de sus aventuras, encontró un misterioso libro verde que más adelante pasaría a manos de Gary, quien nos contaría que la autora es la tatarabuela de él, una poderosa hechicera en la época medieval, de nombre Gariana. Si bien estas dos fiestas medievales son distintas entre sí, comparten un elemento importante en su narrativa: la existencia de Skorn. Lo sé, la fiesta medieval de 2013 no hubo nada relacionado con él. Pero eso lo discutiremos más adelante. En cuanto a la fiesta medieval de 2012, es algo que nos cuenta la historia de este dragón siendo el antagonista principal. De hecho, la aparición de la sombra del dragón en el iceberg esta semana es un suceso muy similar al que ocurrió en su tiempo en 2012. Teniendo primero avistamientos de su sombra, pero en este caso en el centro. Siendo muy similares ambas versiones. Aunque esto aún no ha sucedido y desconozco si ocurrirá en el transcurso de estos últimos días de abril y los primeros días de mayo. Las apariciones de este misterioso dragón serán más evidentes en algunas partes de la isla, como sucedió en 2012, confirmando al 100% la presencia de este. Lo cual nos da a entender que este futuro evento medieval está adaptando este suceso del evento medieval del 2012. Ahora bien, teniendo pocos meses jugando Club Penguin Journey, me ha quedado claro que, a pesar de que hay eventos que son totalmente sacados de Club Penguin original. Un caso que me gustaría hablar es la fiesta pirata celebrada en marzo. El Capitán Crisón es el reciente personaje agregado a la historia de Club Penguin Journey. Un personaje que podíamos encontrar en la isla del trueque en la fiesta pirata, agregando así algo nuevo al lore pirata. Este personaje funciona como un comerciante de objetos extraños que pueden ser útiles en aventuras, dicho esto por el mismo Rokoper. Y aunque puede ser mínimo, agrega un motivo para visitar la isla del trueque, ya sea porque era novedad como personaje o por los ítems que vendía. Además de la nueva moneda que son las gemas, y las misiones dedicadas para conseguirlas. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es probable que conozcamos nuevos personajes medievales, como caballeros, magos o criaturas mágicas de la época pertenecientes a alguno de estos 6 reinos, funcionando como personajes que expandirán más el lore y siendo un agregado nuevo a esta fiesta ya vieja, y por qué no, dando nuevas misiones. Así dando un motivo más fresco para el hecho de armar el arma legendaria que en Club Penguin original solo era una típica búsqueda entre los reinos sin más para conseguir todas las piezas, armar el arma y luchar. Ahora, ¿recuerdas que te dije que hay un factor interesante en la fiesta medieval del año 2013 que se conectaba a Skorn? Ese factor tiene un nombre y es la autora de este libro de pociones, Gariana, que se usó en aquel evento en 2013.
En la revista oficial de Club Penguin edición 35 hay un cómic de nombre Gary's Quest, el cual nos cuenta cómo Gariana, en busca de poder crear una poción que transformara a pingüinos en dragones, abrió un portal a una dimensión terrorífica donde de este emerge Scorn por primera vez a nuestra dimensión, así conectándose con los sucesos de 2012 donde este domina la isla de Club Penguin medieval. Si bien en esta historia Gariana contactó a Gary del futuro para ayudarle, terminando en hacer un ejército de Garys de otras épocas para crear un hechizo de destierro para sacar a Scorn de nuestra dimensión. Debemos tomar en cuenta que Gary de Club Penguin Journey aún no inventa la máquina del tiempo. Por lo cual tendría que ser muy distinta la resolución de este problema a lo visto en el cómic. A lo cual se me ocurre que Gariana aparezca como un personaje misterioso que una vez el arma esté completa, ella nos dé el hechizo de destierro para derrotarlo, pero no sería así completamente. Pero nunca sabríamos quién era ella hasta el final de la fiesta, posiblemente en una edición del diario. Mi otra opción y la corta es que se adapte todo el evento medieval del 2012, agregando personajes nuevos para charlar y conocer en nuestra futura aventura, teniendo esa lucha clásica contra Scorn tras que él lance el hechizo que nos haga regresar a la época medieval. Si bien estas dos propuestas pueden descartarse, también pueden cumplirse, no en su totalidad, pero sí en algunos puntos o no. Hasta puede ser probable que ni se trate de Scorn y sea otro dragón poderoso original de Club Penguin Journey, lo que sí está claro es que posiblemente el mes de mayo tengamos un evento medieval.